Nuestra sociedad enfrenta los más grandes retos en la historia del mundo. Cambios generacionales, la tecnología del futuro en nuestro presente, cambios en nuestra forma y manera de comunicarnos e interactuar, temas que impactan directamente nuestra sociedad, nuestro país y el mundo. De eso y mucho más, dialogamos en 50 minutos con el pastor Juan Carlos Ramírez y el pastor Rafael Lavoy Fuster. Saludos y muchas bendiciones para todos. La paz del Señor sea con usted. Y qué bueno poder estar en otro programa más de En 50 Minutos. Programa que se emite, mire, todos los miércoles en horario de 1 a 2 de la tarde. Y se origina desde aquí, desde los estudios de IBN, Canal 46. Y también se transmite a través de Radio Triunfo 96.9 FM. Así que donde quiera que sea el medio que usted está utilizando para sintonizarnos en el día de hoy, gracias por su sintonía, ya sea a través del canal de televisión, de la emisora de radio. Mire, manténgase ahí conectado con nosotros porque los próximos 50 minutos literalmente le pertenecen a esta emisora y este programa que, como en las semanas anteriores, en los programas anteriores, hoy tenemos un invitado de lujo con una información, mire, muy importante que queremos compartir con usted en el día de hoy. Así que quédense en sintonía, que sabemos que va a ser bendecido y edificado con la programación del día de hoy. De igual forma, quiero saludar a todos aquellos que están a través de las redes sociales, específicamente a través del Facebook de Radio Triunfo de IBN. Mire, si usted está en las redes sociales también, para usted, vaya nuestro saludo y nuestro agradecimiento por estar en sintonía en el día de hoy. Y le pedimos que en la parte de abajo del video, en la parte de los comentarios, hay una flechita, que ahí usted la presiona y esa flecha es para darle share, darle compartir a este contenido y a este programa en el día de hoy. Hágalo, por favor, y así nos ayuda a poder llegar a más personas en el día de hoy. Y una vez lo haga, no toque nada más en su teléfono, en su tableta, no toque la radio, no toque el control de televisor, porque los próximos 50 minutos le pertenecen a este programa que acaba de empezar. Este que te habla es el pastor Juan Carlos Ramírez, quien por la gracia del Señor moderamos semana tras semana este espacio, pero nunca lo hago solo. Usted sabe que siempre lo hago muy bien acompañado de un gran hermano, amigo, compañero en el ministerio de labores y de esta mesa de trabajo, y me refiero al compañero pastor Rafael Lavoy Fuster. Rafa. Juan Carlos, saludos y saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan. Que la gracia y el favor de Dios permanezca en cada una de nuestras vidas. Este es su programa en 50 minutos y agradecemos que usted hace de él uno de sus preferidos, y lo sabemos, nos encontramos la gente en la calle, nos hablan de los programas, cómo ha sido edificación para sus vidas. Así que en esta hora, con expresión de gratitud, ¿verdad? Son las que expresamos. Así que en esta hora, mis amigos, este programa tiene como objetivo, ¿verdad?, o propósito, poderle brindar herramientas que sean útiles para enfrentar los desafíos que se nos presentan de día en día. Posiblemente el tema de hoy usted diga, bueno, no lo estoy experimentando, o sea, no lo vivo hoy, pero lo pone allí en su cajita de herramientas y de manera oportuna usted la saca y pueda aplicarlo efectivamente cuando sea necesario. Y el tema de hoy es un tema muy interesante. Estamos hablando acerca de esa juventud cuando tiene ese encuentro con el fuego del Espíritu Santo y cómo la juventud, ¿verdad?, está siendo de gran impacto. Una generación que se levanta muy apasionada. Y para ello tenemos de invitado, como dice Juan Carlos, un invitado de lujo, y nos referimos al evangelista José Luis Hernández. Queremos conocer una vez más, ¿verdad?, compartir con ustedes su historia, su formación, un joven encendido, lleno del Espíritu Santo y que trabaja precisamente con la juventud a través del programa, el proyecto que Dios le ha dado de Juventud 100 por 35. José Luis, bienvenido. Pastor, una bendición compartir con ustedes. Pastor Juan Carlos Lavoy, es siempre una honra estar aquí en este canal televisivo, radial, y siempre agradecido por todo el apoyo que esta organización MI nos ha brindado por tantos años. Y contento con todo lo que Dios está haciendo, sigue haciendo. Así que hay mucho de qué hablar para que el nombre de Jesús sea exaltado. Sí. Hay mucho de qué hablar con José Luis y esperamos que los 50 minutos nos den hoy para poder tener esa conversación contigo. Mira, José, y para aquel que tal vez te ha visto, te ha escuchado, pero no conoce un poquito de ti, ¿verdad?, desde trasfondo, quiero que comencemos hablando un poco de quién tú eres. ¿Cuánto tiempo tú llevas ya en el ministerio predicando para Dios? Bueno, creo que cumplo este año 25 o 26 años. Comenzamos a los 18 años a predicar a Jesús, ¿verdad? Como muchos saben, otros no, soy hijo de pastor, nací en una casa pastoral, pero como joven al fin, y no he tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo. Sí, mis padres me modelaban a Cristo en casa, tengo unos padres espectaculares, reverendo
José Antonio Hernández, Carmen Ortiz, pero a la falta de esa experiencia, pues yo no sabía lo que Dios tenía conmigo. Yo nací o crecí con una condición llamada tartamudez, que es dificultad en mi habla, y ya a mis 14, 15 años yo siempre quería ser boxeador. Ya como a los 15 por ahí, a 16, pues comencé en el boxeo aficionado, totalmente desconectado de Dios, con las amistades del barrio, el corillo, desconectado, con mi condición del habla, en el boxeo, ignorando lo que Dios tenía para mí. Y recuerdo que fue aquel campamento de jóvenes, cuando me gradué de cuarto año, fui al campamento de la juventud de mi concilio, Defensores de la Fe, el campamento de Benecer en Sidra. Y ese martes en la mañana, como siempre he testificado, fue una experiencia que jamás la voy a olvidar. Muchos jóvenes fuimos testigos, como de un resplandor que entró a la capilla de Benecer. Ese día estaba ministrando el evangelista Randy Island. Y aquello fue una manifestación que duró casi como 6 horas. Y cuando aquel resplandor ilumina la capilla, yo sentí cuando eso me rodeó como un caliente. Yo caigo al suelo al momento y recibo las nuevas lenguas en el Espíritu Santo. Y aquella manifestación creo que yo duré casi 4 horas, donde no podía parar de hablar nuevas lenguas, me levantaban, me caía, creo que hasta me tuvieron que llevar cargado a la caseta donde se dormía porque mi cuerpo no resistía a esa manifestación, y esa experiencia fue la que me hizo enamorarme de Jesús y me cambió la vida por siempre. Wow. Así es, por siempre. Pero qué interesante, ¿verdad? Nos mencionaste que tenías una condición, me imagino que, ¿verdad? Se hacía difícil para hablar con la boca, pero encontraste una manera más fácil de hablar con las manos. Y dentro de todo yo decía, yo no puedo tener ninguna profesión que tenga que ser con hablar. Pero yo dije, pues yo tenía esa habilidad. Y pues en un ring de boxeo no se habla, sí, eso es. Pero Dios tenía algo diferente para mí, que cuando entonces yo tengo ese encuentro con el Señor y me enamoro de Jesús y empecé a buscarlo con toda la fuerza de mi vida. Para aquella época, eso fue para el 96, para allá abajo. Y recuerdo que esa es la época que los jóvenes subíamos a los montes a buscar a Dios en vigilia, nos encerrábamos 3, 4 días en ayuno. Y fueron unas experiencias que me seguían marcando la vida hasta que Dios me reveló lo que le había ya dicho a mis padres cuando yo nací, ¿verdad? Que había un llamado evangelístico en mi vida. Yo decía, cuanto predicador venía a la iglesia, profeta, me señalaban, joven, vas a viajar las naciones, vas a predicar, te veo en estadios, en parques. Y yo decía, pero es que yo soy tartamudo. Y yo pasaba muchas vergüenzas en la escuela cuando me mandaban a hablar. Y yo decía, yo pararme frente a la gente para que no me entiendan. Y eso fue un proceso, porque yo me resistía a coger parte de la iglesia. Todo el mundo quería que yo testificara. Y yo decía que soy tartamudo, hasta que Dios un día me ministró bien fuerte en un tiempo de oración y me dijo, no te resistas más y confía en mí. Y desde el primer día que me paré a leer el Salmo 23 en mi iglesia, descubrí que cuando hablo de Jesús, pues Él me da algo que hablo bien. Sigo siendo tartamudo, hay días que ando enredado, pero cuando estoy hablando de Él, pues me da algo, ¿verdad? Que viene de Él, que la gente puede entenderme. Wow. Y es impresionante eso, ¿verdad? Porque tienes la condición, pero Dios, y aquí es que vamos, Dios es el que da la palabra, voy a hacer de ti, te voy a usar de esta manera. Y ciertamente ese conflicto humano que tenías de decir, es imposible porque yo no puedo hablar con esa fluidez, no lo voy a hacer. Pero qué bueno que es Dios quien nos prepara. Y ese trayecto, ¿verdad? Que se vuelve complejo, no es hasta que uno tiene ese encuentro con el Señor que las cosas cambian. José Luis, te quiero hacer esta pregunta, no sé, Juan Carlos. No, dale. Pero es esta pregunta, ¿verdad? Porque nos hablas de ti, es esa experiencia tuya, pero estas palabras para esos padres. Porque nos mencionaste que eres hijo de pastor, que no solo tú escuchaste la palabra, sino que tus padres, o sea, escucharon esa palabra de Dios. Vas creciendo, ellos también pueden ver esa dificultad. Estoy seguro que hasta ahí ellos dicen, Señor, tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Pero entonces cuando entras en este otro campo que mencionaste al principio, que te mezclaste con los muchachos del barrio, ya no ibas a la iglesia, y yo sé cómo es eso, ¿sabes? Las actitudes, ¿no? Que uno se distancia, se pone arrogante, altivo. ¿Cómo ellos procesaron eso? Y, ¿verdad? A la luz de los testimonios de ellos que tienen. Bueno, vivíamos en la casa pastoral. Yo tenía que ir a la iglesia sí o sí. Ahí no había break. Eso era, aunque estaba desconectado, pero tenía que estar en la iglesia, todos los cultos, estamos siempre ahí. Bueno, mis padres nunca dudaron de lo que Dios habló. Mi papá un día recuerdo que yo llegué de un día de guanteo en el gimnasio. Recuerdo, era como a 6 y pico de la tarde, subo la escalera. Perdona, pero es que tú dices guanteo, mira,
Para ese tiempo, estamos hablando por los 90 bajitos. 95, 90 y para allá abajo. O sea, todavía había esta situación de que hasta ir al parque a jugar, eso era conflictivo en algunas iglesias. Pero no solo eso, el bocear es un poquito más que escandaloso. Y lo más fuerte era cuando yo iba, me acuerdo que yo iba a debutar en un parque en el sector. Ah, no, sí, debutó tan. Y Ingenio y para la gente de la iglesia quería ir para allá para apoyarme. O sea, mi papá no estaba. Fíjate, mi papá no es. Conflicto. No estaba no de acuerdo por el deporte, que mi papá era señor desde pequeño, tuvo una mente muy abierta y con papi no teníamos las playas, los parques, no hubo. Es que mi papá me decía que era un deporte peligroso, que afectaba el cerebro. Me decía, mira, estos boxeadores cómo quedan. Y más bien él no quería que yo boxeara por la cuestión de la salud, porque él sabía que era un deporte de alto riesgo. Y ese día llegué a la casa pastoral, todo sudado, lleno de golpes. Y recuerdo que mi papá me dice, José Luis, y yo, mire, tú vas a ser un evangelista de Jesucristo. Wow. Tenía esa fe y oraba, y él nunca me estaba ni machacando, ni él oración, y cuando tuve ese encuentro con el Señor, que mi vida cambia, y me enamoro de Jesús, pues, bueno, mi papá estuvo el domingo pasado en el Choli Pentecostés, y ver su rostro, el de mami, porque sabían de un niño tartamudo, desconectado de Dios, le creímos a Dios, oramos por él, y ver lo que Dios está haciendo en su vida ahí, pues, mis padres son mi apoyo número uno. Wow. Qué poderoso, así que aquellos padres que nos están viendo, específicamente pastores, que tal vez están teniendo esa lucha con sus hijos, mira, que hay un testimonio, ¿verdad?, de lo que es usted como padre perseverar en el Señor, en oración, ¿verdad?, y creer que lo que Dios habló, por encima de las limitaciones o por encima del camino que puedan tomar nuestros hijos, ¿verdad?, la palabra de Dios se cumplirá de forma especial. Y al igual que José Luis, crea también que sus hijos tendrán un encuentro con el Espíritu Santo de forma especial. Y para ir ya llegando a ese punto, José, nos comentaste que llevas sobre 25 años ya predicando en este ministerio. Y si por algo tu ministerio se caracteriza es por el momento de que tú oras por los milagros, por las sanidades. Cuéntanos un poquito sobre esa impartición, si fue en algún momento dado, ¿verdad?, que Dios te dijo, tu ministerio se va a especializar en esto, o en un evento, en una campaña, tú empezaste a orar y... Pues yo recuerdo cuando yo empecé a predicar, yo empecé con unas vigilias en mi iglesia, que le hacía de cada, creo que eran 5 meses o 6. Y al principio, yo vengo de ser impactado por el ministerio de Randy Island, y yo pues me empecé a pasar con él en los montes. Y yo recuerdo que en las vigilias cuando yo comencé, lo que se manifestaba mucho era la liberación y el mover del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que ese primer año que yo empecé a predicar, que yo fui a un retiro de una iglesia de mi concilio que está en Ato, Texas, que era el pastor Ulises Burgo, que ya partió con el Señor. Y yo recuerdo que en ese retiro había una de estas ancianas de oración que se levantó en el espíritu y me empezó a ministrar. Y nunca se me olvida que ella me dice, joven, el Señor te dice, a partir de hoy empieza a observar a mi siervo Gigi Ávila. Observa cómo lo uso en la sanidad divina, porque pongo en tu mano un ministerio de sanidad divina. Y aunque ya yo sabía de Gigi Ávila, pero de ese día que Dios me da esa palabra, ahí yo empiezo como que un apegue bien fuerte con Gigi, a ver los videos, estar más cerca, pude conocerlo, compartir con él. Y de repente recuerdo que una de las vigilias, hubo una manifestación de esas explosivas del Espíritu Santo, que esa vigilia más de, Dios mío, no quiero fallar, más de 18 o 20 personas, Dios le crea las muelas en oro, en plata, y ahí empezó eso en las vigilias, Dios a hacer milagros de los pies planos con curvatura. Y la experiencia que me marca, en ese primer año y medio, yo voy a predicar a Aguadilla, un templo pentecostal, creo que era de Jesucristo, y yo estoy ministrando, que yo le he contado varias veces, y de repente en la administración yo siento bien fuerte, acá, que me decía el Señor, acá hay un hombre con una pierna más corta que otra, llámalo y ora por él. Y yo hasta me asusté porque yo nunca había orado por eso. Y yo decía, será una emoción mía, y vuelvo otra vez, pues sentí que era Dios, y cuando hago el llamado, se levanta aquel hombre, recuerdo como es bien alto, como de 6 pies, viene caminando cojo, y él tenía en una de sus piernas un zapato que era como un taco así de gordo, y él explica que él tuvo un accidente de automóvil, donde por poco pierde la vida, y le pusieron tornillos en la cadera, muchas cosas, y le queda 4 pulgadas, una pierna más corta que otra. Y el Señor me dice que ore por él. Y recuerdo ese día que lo sentamos en la silla, y cuando de repente frente a nosotros aquella pierna de 4 pulgadas empezó a crecer, a crecer. Yo era un joven de 19 años, 18, y cuando yo vi que esa pierna creció, yo me fui patas arriba. O de la unción o de la impresión, pero cuando yo nunca había visto eso. Y recuerdo que allí cae el poder de Dios, y en el suelo yo escucho otra vez la voz de Dios que me dice, José Luis, yo soy Dios.
y tú aún no me conoces, nunca me limites. Wow. Levántate y observa lo que hago ahora. Yo me levanto el suelo y en mi mente yo digo, pues si acabo de ver una pierna de 4 pulgadas que hacer, para mí esto es lo más grande que yo he visto siendo un joven. Y yo empiezo a mirar y qué Dios puede hacer más grande. Y recuerdo que al instante una muchacha con un bebé empezó a gritar. Sale del banco, era una pastora que estaba en esa iglesia, y le dice, pastora, usted sabe que mi bebé nació sin la parte de arriba de la encía. Y cuando esa pierna creció, algo me dijo, mira tu bebé, pastora, mire, cuando le hace el labio, yo le había creado toda la parte de arriba con la que cual no había nacido. Wow. Y caigo bajo el poder de Dios, yo vuelvo Gloria y a caigo al suelo, y por segunda vez Dios me dice lo mismo al corazón, José Luis, tú aún no me conoces, yo soy Dios, nunca me limites. Levántate y observa lo que hago. Y yo me levanto. Gloria Y a yo decía, en mi mente, Señor, pero veo una pierna que crece frente a mis ojos. Le crea la parte de arriba de esa bebé. ¿Qué más yo puedo ver? Y yo miraba y iba danzando el mover de Dios. Y recuerdo que me fijo un jovencito que estaba en el pasillo, en el centro tirado. Y me llama la atención porque yo nunca había visto a alguien sudar de esa manera. Él parecía que le habían lanzado cubos de agua. Suda y suda. Y eso a mí me llamó la atención. Veo que el joven se intenta de parar, van los ujieres y cuando se está poniendo de pie, el pantalón se le empieza a caer. Solo tienen que agarrar. Y su mamá que estaba en el banco cerca se pone la mano y le dice, Dios mío, mi hijo por un descontrol hormonal siempre ha sido bien obeso y él no era así de flaco, ha rebajado muchas libras aquí. Y Dios le hizo rebajar el momento porque él tiene una condición hormonal que le impedía rebajar. Y esa experiencia fue, digo yo, la que me dio esa inyección de fe. De ahí para adelante le hemos creído a Dios y bueno, hemos visto eso en unos milagros tan increíbles. Hace poquito llegamos de Cancún, México, y la gente soltando la silla de ruedas, las muletas. En Uruguay ahora en mayo, un milagro que me impactó mucho, una muchacha que ella explicó que cuando ella dio a luz, hizo tanta fuerza que los músculos de barriga se le desgarraron y se separaron y se quedó como un hoyo en la barriga. Ella metía su mano así y se hundía completa. Y allí ver cuando el poder de Dios se manifiesta, ver cómo esos músculos se le empiezan a juntar en la barriga y se le cerró por completo la abertura, ¿sabes? Le creo a Dios. Yo creo que esa fe se me ha activado y yo le creo a Dios. Gloria a Dios. No, pero se activó, ¿verdad? Desde temprano Dios te está usando en esa área de los milagros. Y lo bueno, ¿verdad? Que siempre lo he visto en tu ministerio, que es que tú sabes reconocer que esos milagros vienen de Dios. Es Dios quien los hace. Es Dios quien los hace. Cuando yo se va tanto allí, sé que Gille tú eras, ¿quién fue? Cristo. Y uno aprende que aquí todo es Él y que la gente, o sea, está en ti, porque a veces hay gente inconversa que no entiende. O sea, yo tengo la situación de gente que no es cristiana, que ha sido sanada y te vienen a abrazar, a decirte gracias. Y yo le digo, hermana, Jesucristo. O sea, yo siempre me he encargado, y todo el mundo lo sabe, de que no importando los milagros que ocurran, que la gente entienda que sin Jesús no está, eso no ocurre. Muy bien. Mira, José, y venimos de una actividad, ¿verdad?, que rompió todos los esquemas y los paradigmas, por así decirlo, ¿verdad? Todo lo que se había tal vez pensado en algún momento dado, se rompió todo, y es lo que el Pentecostés, los 110 años de Pentecostés. Estamos ahorita, antes de entrar al programa aquí, hablando un poquito sobre eso, y ciertamente lo que ocurrió allí fue una experiencia inolvidable. Para todos los que estuvimos allí, presenciamos lo que allí ocurrió, y tú tuviste la oportunidad de ministrar junto a Miki el mensaje de la palabra. Háblanos un poquito, porque sé que también en tu corazón, aparte de ministrar por los milagros y las sanidades, también en tu corazón arde esa pasión por el mover del Espíritu Santo. Háblanos un poquito sobre esa actividad y sobre ese tiempo de preparación. No, ese evento son de esos eventos. Yo hablaba con quien estos días que decía, los 120 años de Pentecostés son esos eventos que van a quedar enmarcados en la historia, que cuando pasen los años, tú dirás, ¿te acuerdas de los encuentros nacionales de la juventud con Gille Ávila? Los clamores a Dios de Jorge Ratchke, y te acuerdas del evento de Pentecostés en el Chole, un evento que va a quedar plasmado en la historia del Evangelio de Puerto Rico. Eso fue es que ese evento todavía hoy, yo me paré en un puesto de gasolina esta mañana y hay una boda de un hogar de rehabilitación. Y José Luis Fontopea, estuvimos en el Chole el domingo. Y los testimonios de bautismo en el Espíritu Santo, de sanidad, de las conversiones, y este evento dejó una huella porque, como dije al principio, yo soy producto de una experiencia con el Espíritu Santo. Una sola experiencia me cambió la vida por siempre. Y yo creo que la iglesia, como explicamos allí, ¿verdad?, en el diseño original, nació bajo el poder del Espíritu Santo, esa manifestación. Y yo creo que lo que ahí ocurrió, número uno, demuestra lo que es el poder de la unidad. Cuando somos uno, allá aparte del concilio MI, hubieron líderes de diferentes denominaciones, aún independientes, y allí todos éramos uno. Ver ese coliseo.
sobre 16,000 y pico de personas allí reunidas. Y la gente que llegó temprano, haciendo fila en el sol, José. En el temprano. sol y afuera adorando, cantando coro. Así mismo, La cantando. gente llegó con una expectativa, Pastor Lavoy. Es que yo le decía a Miki, es que la gente llegó con un hambre, era como la gente con esa alegría en los trenes, cantando coro, adorando al Señor. Y yo creo que lo que allí vivimos fue desde que empezó la introducción, la unción que había allí en ese evento, cada participación, la banda de AJEC, eso fue espectacular. ¿Verdad? La parte de mi esposa, que la honro, cuando cantó Inexplicable. Sí, Y escuchar todo aquel coliseo cantando Inexplicable, eso fue un impacto. El grupo Aposento, Jóvenes Ungidos, Ninsi, La Palabra, y verdad que el coliseo estremecido, los testimonios no paran. O sea, la cantidad de bautismo en el Espíritu Santo desde niños, adultos, jóvenes, los testimonios de gente con masa, con dolencia, con la espalda, nervio ciático, o sea, este evento creo que marcó un antes y un después, fue como un despertar para que esta generación se enamore de esta manifestación, y creo que fue un evento para la historia, en la que sí fue algo, y sobre todo donde el nombre de Jesús fue exaltado y el Espíritu Santo fue ahí el protagonista de todo aquello allí. Algo que me llama la atención, ¿verdad? De ese evento, y es cuando les tocó ministrar, y Juan Carlos preguntó, ¿verdad?, cómo fue esa preparación, porque la administración en ese día fue que tú predicabas y Miki, eran los dos juntos. Correcto. En mi casa, ¿verdad? Mis hijos cuando vieron eso me decían, pero ¿y eso? ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Sabes? Porque nunca habían visto esa dinámica. Sí. Yo le dije, mira, eso antes se practicaba hasta 3, 4, uno empieza, el otro sigue, ¿verdad? El asunto es que ellos van con ese cierto recelo. Y ellos me dicen, no, eso van a poner uno primero, después van a poner a otro, ¿sabes? Entonces esa dinámica. Pero cuando vieron esa dinámica, ¿sabes? Mis hijos quedaron impactados. Me dicen, no, me encantó, porque ¿sabes? Que era refrescante, estaban en la línea. Pero ¿cómo llegar ahí, verdad? Y estoy tocando eso porque sé que es un desafío, pero ¿cómo llegar ahí, prepararse, el mensaje? Yo sé que uno ora, pero ya no solamente lo que Dios te diga, también tenemos otro complemento que cómo lo vamos a manejar. ¿Cómo se prepararon para ello? Bueno, nosotros sacamos un día para encerrarnos. Miki tiene en la parte de atrás de su casa como una oficina que él tiene de allí, que es el aposento, y allí nos encerramos. Ya comenzamos con lo básico. Y porque la gente que sigue nuestra trayectoria sabe que en el 2011 y 2012, pues Dios nos habla a mí y a Miki, y hacemos un evento que se llamaba Estruendo de Poder, que lo hacíamos en el Coliseo de Trujillo Alto, y aquello fue una cosa, hay videos en YouTube, eso fue impresionante, el mover del Espíritu Santo, las conversiones, los milagros, las liberaciones. Y yo, honestamente, yo no predico junto con nadie, porque es un poquito complicado, porque cuando tú recibes esto un mensaje, que hay un tema, una introducción, un cuerpo, censura y poder compartir, y cuando son quizás dos estilos diferentes, pero en el caso de Miki y mi persona, pues Dios nos había hablado. O sea, estamos seguros que estamos haciendo algo que fue Dios, y en aquellos años la gente se impactaba en la forma que nos combinábamos, o sea, cómo nos chocábamos, y eso es algo que creó un impacto grande en Puerto Rico, pero hacían 14 años que nos hacíamos. Y me acuerdo que el día que después que estuvimos un tiempo de oración, intercesión, cuando nos sentamos, Miki me decía, José, hace 14 años que no fuimos juntos, pero yo sé que si no, esto va a guiar, y la introducción, yo entro acá y esto, y yo, Miki, tranquilo, porque sabes que el que nos habló a nosotros de que hiciéramos esto fue el Señor, y esto fue algo que Dios le puso en el corazón al obispo, y en la mañana estábamos hablando ese día, recuerdo cuando el obispo lo llama a él y a mí para ver este evento, en la mañana estábamos hablando, Miki, hay que orar para ver cuándo hacemos un estruendo de poder en Puerto Rico. Wow. Y el obispo al mediodía que llama a Miki y le dice... Ese mismo día que ustedes estaban hablando. Ese mismo día. Wow. Y Miki, tranquilo. O sea, si Dios está en el asunto, como tiempo de antes, tú vas a ver que Dios nos va a conectar, tú sabes, y vamos a fluir. Y gracias, Señor, pues mucha gente estaba en eso. Pero ¿y cómo va a hacer eso? Uno predica de uno, termina el otro, y la gente como que no sabía porque no es normal. Sí. Porque créanme, uno como predicador, personalmente yo no lo hago con más nadie, porque es un poquito complicado la predicación entre dos personas, pero cuando está Dios en el asunto... En 14 años, ¿verdad? Que dicen que no lo hacían. En 14 años uno ha evolucionado como predicador, ¿verdad? Ha evolucionado, hay una nueva generación, o sea, que no conoce ese tiempo y ese momento también. Entonces también, como muy bien acabas de explicar, son dos estilos diferentes, porque Miki tiene su personalidad predicando y tú también, ¿verdad? Pero ver cómo el mismo espíritu los une allí y lo que Dios hizo, realmente eso es ahí podemos ver la iglesia del Señor en función del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que somos uno en el Señor y damos
toda la gloria al Señor por eso. Yo creo, José, ¿verdad? Y ya de aquí vamos a ir a la pausa para ir entonces luego al próximo segmento. Y esto nos ayuda a entrar al tema que queremos hablar en el próximo segmento contigo. Pero a veces nosotros como líderes y como pastores, tal vez nos enfuscamos en buscar algunas estrategias nuevas para atraer a nuestros jóvenes, para tener la gente ahí. Y creo que lo que necesita nuestra gente es exponerlos al mover de Dios, al Espíritu Santo. No hay nada, yo soy de los que creo en modernizarnos, en estructurar las cosas, ¿verdad? Hacer cosas diferentes, pero siempre teniendo presente que lo que cambia y transforma la vida de la gente es un encuentro con el Espíritu Eso hablamos Santo. que tú puedes remodelar la fachada de tu casa, el edificio, pero el fundamento no se mueve, porque se te cae todo. Y así que de eso hablaremos ya mismito, de una generación, porque Chori estaba reventado de jóvenes. Así que de eso hablamos ya mismo. Así que mire, vamos a ir a una pausa, señor director. Estamos hablando con el evangelista José Luis Hernández y al regreso de la pausa vamos a continuar este diálogo con él y él también viene informándonos de una actividad muy bonita y hermosa que tiene para todos los jóvenes. Así que vamos a una pausa y regresamos a su programa en 50 minutos. En breve regresamos en 50 minutos. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para soñar en grande. Dentro de ti hay talento, propósito y un futuro lleno de posibilidades. No permitas que las distracciones definan quién eres. En IBN, Canal 46.1, encontrarás contenido que inspira, fortalece tu fe y te impulsa a convertirte en la mejor versión de ti. Porque creemos que la juventud no solo representa el futuro, la juventud transforma el presente. Este es tu momento. Atrévete a creer, atrévete a avanzar. Y bien, Canal 46.1 para toda la familia. Dialogando sobre diversos temas de actualidad, brindándote herramientas para los retos que enfrentamos de día a día. En 50 minutos, con los pastores Juan Carlos Ramírez y Rafael Lavoy Fuster. Sintonízanos todos los miércoles a la 1 de la tarde por IBN, Canal 46.1. Continuamos en 50 minutos. Y continuamos aquí en su programa en 50 minutos en el día de hoy. Que le habla el pastor Juan Carlos Ramírez, mi compañero pastor Rafael Lavoy y nuestro invitado del día de hoy, el evangelista José Luis Hernández. Y con él en el primer segmento hemos estado dialogando sobre su trayectoria ministerial, esos comienzos, el mover del Espíritu Santo, un poquito de todo. Así que mire, le invitamos a que una vez este programa termine, queda grabado allí en las redes sociales, en el Facebook de Radio Triunfo y de IBM. Vaya nuevamente allí, a las redes sociales de Triunfo, de IBM, revise este programa, mire, y compártalo con su comunidad virtual y con aquellos jóvenes que están sedientos de ese mover del Espíritu Santo, que están diciendo, Señor, haz algo con mi vida. Pues yo creo que a través del testimonio y de lo que nos acaba de compartir el evangelista José Luis Hernández, creo que el corazón de algún joven va a ser ministrado de forma especial y llenado de fuerzas para que siga adelante cumpliendo el propósito de Dios para con su vida. José, desde hace un tiempo para acá también tú has realizado una actividad. Sabemos que en tu corazón siempre ha estado, ¿verdad?, trabajar con los jóvenes. Pero de hace un tiempo para acá, ya varios años, has estado desarrollando la actividad Juventud 100 por 35. Háblanos un poquito de cómo nació ese proyecto. Pues siempre he tenido la pasión por esta generación porque yo soy producto de eso. O sea, y como yo experimenté que en mi etapa de juvenil, una experiencia con el Espíritu Santo es lo que me transformó la vida, pues es lo que yo siempre he querido transmitirle, porque yo soy de los que creo fielmente que cualquier juvenil o joven, que un solo encuentro que tenga con él, lo marcará por siempre. Y yo recuerdo que pues, siempre he tenido como ese apego con los muchachos, o sea que yo siempre juego baloncesto, el deporte, y siempre los jóvenes pues, han estado muy cerca de nuestro ministerio. Cuando yo empecé a predicar esos otros campamentos de jóvenes, de AG, todos los concilios, siempre estaba envuelto con lo que es la juventud. Y recuerdo que Dios usó un profeta hace muchos años atrás que me dio una palabra que me dijo, el Señor te dice que en un momento específico Él te va a entregar un evento que va a impactar la juventud de Puerto Rico. Pero no es el momento ahora, cuando sea, Él te lo va a indicar. Y cuando llegó el 2014, que ahí Dios me confirma esa palabra, oramos, sale el nombre de Juventud 100 por 35, y nos lanzamos. Dios me inquietó que era en el Colegio Rubén Rodríguez de Bayamón y había una preocupación, porque desde que Gigi dejó de hacer el encuentro de la juventud que él hacía, ya ese tipo de evento masivo de jóvenes, como que así, cada concilio tenía sus convenciones, pero hacía un evento tan masivo
Y de repente Dios me inquieta hacerlo ahí, en ese coliseo, que acomoda 10.000 Que personas. hay que poner gente ahí. Son 10.000 personas. Y nunca lo voy a olvidar ese primer año, ese coliseo se abarrotó. Me recuerdo que desde las 2 de la tarde la fila daba la vuelta al coliseo de jóvenes. Eso se explotó el coliseo de arriba hasta baja capacidad. Y lo que allí vivimos ese primer año, bueno, más de 1.000 y pico de jóvenes rendidos a los pies de Cristo. Es como una ola que cayó en el coliseo y fueron, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 jóvenes bautizados en el Espíritu Santo, en nuevas lenguas, las liberaciones. Y ahí eso seguido cada año. Y es el evento que hacemos, y hacemos también ahora un retiro de 3 días en Ebenezer. Y lo que estamos viviendo, Pastor Lavoy, es los testimonios que tenemos de jóvenes que hoy están predicando, transformados. Estos eventos se manifiesta tan fuerte el Espíritu Santo estos últimos años. El nivel de liberación ha sido una locura. Estos últimos años, literalmente, han habido momentos que en el Coliseo hay más de 300 jóvenes poseídos por demonios, por todo el Coliseo, revolcándose unos como serpientes, pero allí Dios los liberta a todos. Yo recuerdo un año que había un joven que cayó tan poseído por demonios que él me quería agredir, quería brincar a la tarima, los sugieres no podían con él, se le voltearon los ojos para arriba, y allí Dios lo libera, recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Luego nos enteramos que era un hijo de pastor y hoy en día es el nivel de adoración, alguien que Dios está usando. Bueno. Y este evento pues se ha convertido como en un centro para que los jóvenes puedan tener una experiencia, ver milagros que nunca han visto en cada año. Aquí los jóvenes han visto cómo presos más cortos crecen, sordomudos sanados. El año pasado recuerdo en el Coliseo en Bayamón una muchacha que tenía como un tipo de rodilleras desde aquí hasta abajo completamente porque ella tiene una condición que si ya se quitaba eso, se le salía el hueso de la rodilla. Y allí, frente a los jóvenes, dio el impacto y caía al suelo. Y en el suelo se empezó a quitar todo eso. Se levantó y salió corriendo por toda tarima. Los jóvenes, esta generación está bien falta de ver ese tipo de milagros creativos frente a ellos. Estos eventos los marca porque están viendo milagros reales frente a ellos. Ahí reciben el bautismo en el Espíritu Santo, son liberados. Y este evento pues, se ha convertido como en una herramienta de Dios para encender esta generación, avivar los jóvenes. Y le estamos dando con todo. Ya llevamos 10 años haciendo este evento. Lo hemos hecho en el Coliseo de Bayamón, Coliseo de Arecibo y en la Senda Antigua en Tobalta. Y cada año Dios nos sorprende. ¿Y este año no es la excepción? No, este año estamos con todos los cañones ahí afilados en nombre de Jesús, rumbo a Caguas. El sábado 1 de agosto. Vamos a estar en el Paseo de las Artes en Caguas de las 5:30 p.m. Hay una palabra que el Señor me ha entregado que se llama la oferta para los jóvenes, que va a ser de mucho impacto. Tenemos que usted ve ahí en pantalla a este joven que tiene la bola de baloncesto. Alguien pensará, pero ¿y qué hace un joven con una bola de baloncesto en la promoción? Este muchacho se llama Steven García o Steven Galagarza. Él es lo que se llama un NBA Skill Coach. Él entrena jugadores de NBA, del BCN, le da clínica a cientos y miles de niños en Puerto Rico fuera. Y este joven hace 3 años conoce a Cristo, es impactado por Jesús. Y sus videos están virales porque él en cada práctica, cada sesión, entrenamiento, él tiene un tiempo que él abre la Biblia y les habla de Jesús. Y le compara a ellos cómo es la vida con Jesús, con el deporte. Impacta a estos muchachos de una forma increíble. Él va a tener una parte especial donde él va a hablar de que Jesús y el deporte combinados pueden transformar vidas y cambiar como ha hecho el Dios en su vida. Tenemos a Harold Velázquez, que yo llamo el predicador de la música urbana. Este joven tiene un talento en su letra urbana que lo que hace es predicar con la música urbana. Y desde República Dominicana al grupo Grace, con todos esos temas que han bendecido a tantas iglesias, a la juventud. Y esperamos un tiempo de Dios grande ahí en Caguas. Este año tú siempre haces esa actividad en octubre. Siempre era en noviembre. Este año va a ser con el concepto Back to School. El concepto es que antes que vayan a clase, hacer este evento, y yo compartí ahí en las redes que jóvenes que allí se han impactado, marcados, que vayan a las escuelas con otra mentalidad, a revolucionar, a llevar, y estoy orando para que haya un mover bien fuerte de Dios, que muchos de estos jóvenes y jóvenes ahí se han marcado, bautizados y que vayan prendidos para las escuelas, a montar confra, a hablar de Jesús y a meterle fuego en el nombre del Señor a las escuelas de Puerto Rico. Eso es, José Luis. Enhorabuena que llega a Caguas, el centro y corazón de Puerto Rico. Es que soy pastor en Caguas. Así que ya nos vamos a ver y creo que ciertamente, ¿verdad? Es un lugar donde lo van a estar celebrando, que es el Paseo de las Artes, un lugar espacioso, cómodo, accesible para llegar. Y ciertamente las actividades que se desarrollan allí son de mucha bendición. Y sé que esta, ¿verdad?, que va dirigida a esa juventud,
Cagua lo necesita, Puerto Rico lo sigue necesitando y sé que llega para ser de mucha bendición. Y esta, ¿verdad? Como nos mencionaste cuando presentaron la promoción, que tienes esa intervención de diferentes personas que van a estar ministrando, pues creo que va a ser muy pertinente. Así que a todos esos pastores, esos líderes de la juventud, ¿sabes? Que eso es el 1 de agosto. El 1 de agosto, ¿a qué hora es que comienza? 5:30 en adelante. 5:30 de la tarde. Y totalmente gratis es llegar. Caguas trabaja esto con excelencia. Allí estacionamiento va a haber de más, porque aparte de los que están cerca de allí, en la parte de al frente o de atrás está el Centro Bellas Artes. Está también las Catalinas Mall. Y todo ese parking, después de las 5 o 6, que el shopping va cerrando, se usa y la policía misma controla ahí el tráfico de los que van a salir del parking al evento. O sea que allí estacionamiento usted va a tener de más. Y eso caminando no es que va a quedar lejos, de allí, sí, donde dejan el carro son 400 metros. Ahí. Sí, muy cerquita, así que esperamos algo lindo y que este año coge como un enfoque más evangelístico, aunque en el Coliseo me llegan muchos jóvenes inconversos, pero ese lugar es abierto y Caguas los weekends, sabe que en la parte de atrás en las calles muchos negocios que se llenan de jóvenes y esperamos que este año pues podamos rescatar a muchos jóvenes que cuando sientan aquel impacto del evento salgan de los negocios de atrás allí y entren allí y sean tocados por Dios. Así es. Bueno, es que no podemos abundar de eso. Es que me llamó mucho la atención el tema del mensaje. La oferta. Sí. Bueno, vamos a tener que traerlo después cuando se invita. Vamos a los jóvenes allí, les vamos a explicar de lo que te ofrece, ¿verdad? El mundo y las tinieblas, eso es lo que Jesús ofrece. Y lo vamos también allí a dramatizar. Y yo sé que va a ser de mucha bendición para ellos. Y cada año experimentamos. Yo recuerdo un año, que esto nunca se me olvida, ese fue cuando vino el huracán María en el 2017. El año luego, Bayamón estaba todavía destruido el techo del Coliseo. Y lo movimos para el Coliseo de Arecibo, el Petaki Guina. Y ese año fue bien impactante. Recuerdo que una mamá que fue a llevar a sus hijos al evento en silla de ruedas, y Dios la levantó de la silla de ruedas y se fue sanada. Pero recuerdo un muchacho que en una manifestación, cuando empezaron los jóvenes a caer poseídos por demonios, cae este joven en una manifestación demoníaca, y cuando es liberado, él se mete la mano en el bolsillo y le entrega una bolsa con drogas a un mujer. Digo, yo no quiero ser más adicto de esto. Tenía cocaína, creo que era crack, en una bolsa. Y los sugieres van a la tarima y me la entregan, ¿verdad? Y allí botamos esa droga. Eso fue en el 2018. En el 2023 voy a una cruzada en Pensilvania. Cuando estoy en la parte de afuera con el material del ministerio, me dice el pastor José Luis, hay un joven que desea hablar contigo. A mí, pastor, que venga. Se me acerca el joven, bien vestido. Me dice, Dios te bendiga, José Luis. ¿Usted se acuerda que el joven en Arecibo, que fue libre y que entregó una bolsa de droga? Wow. Y yo sí me acuerdo de eso. 2018, ya han pasado ya 5 años o 6. Y me dice, desde ese día jamás volví a tocar la droga. Wow. Me entregué a Cristo, me casé, estoy en Pensilvania, tengo un buen trabajo, predico la palabra y Dios me cayó. Esos testimonios es lo que me dan la fuerza para seguir trabajando en este evento porque son experiencias que marcan los muchachos. Y los pastores que me están viendo, esto es una bendición para ustedes. Claro. Porque estos eventos tienen 2 funciones. Está el joven inconverso, que espera conocer a Cristo, y los de la iglesia que se aviven, que se han marcado. Yo tengo iglesias que el pastor me ha dicho, José Luis, los jóvenes que yo envié al evento no son los mismos que tengo ahora. Recibieron el bautismo, vieron milagros, ahora quieren estudiar la palabra, pastor, queremos orar. ¿Sabe que es un evento que también le ayuda a los pastores, a que jóvenes que tal vez están ahí un poquito medio fríos, que van obligados, ahí tengan una experiencia con el Espíritu Santo, que se enciendan en fuego y te van a revolucionar la iglesia en nombre de Jesús? Bueno, nosotros los pastores salimos beneficiados doblemente, porque nuestros jóvenes llegan encendidos y los que se convierten, pues algunos de ellos llegan también a nuestra iglesia. Y sí, es verdad que el evento es una bendición. Este año esperamos, dentro de lo que vive Puerto Rico, que este año ha sido increíble, la cantidad de asesinatos, los accidentes de carro. Pues seguir trabajando para seguir rescatando a estos jóvenes para Jesucristo y que sean marcados por el Señor. José, ahorita hablaste que la primera edición de Juventud 100 por 35 fue una edición, ¿verdad?, que te marcó. Sí, por siempre. Te pregunto, ¿hay de las otras ediciones que has hecho, hay uno que también te ha marcado o te quedas con ese primero? Es que cada uno, la primera, pues por ser la primera, y ver ese coliseo por explotado de jóvenes. Recuerdo que yo prediqué del profeta Ezequiel, del Valle de los Huesos Secos. Y aquello fue una cosa impresionante, el mover del cielo. Allí, el segundo año me marcó, porque el segundo año fue bien fuerte la manifestación de los milagros. Hay un joven que era sordomudo, Dios le abre la audición y aprendió a decir aleluya por primera vez.
hubieron muchos casos de escoliosis, no sé, más de 5 o 6 jóvenes con los brazos más cortos que otros que les crecían frente a los jóvenes. Y yo recuerdo que cuando los jóvenes están viendo todos estos milagros, el Señor me inquieta a decirles, jóvenes, el Señor les dice que salgan a orar por los enfermos, en el nombre de Jesús no tengan temor. Y en el mismo Coliseo, los jóvenes se inyectan de una fe que donde veían a alguien con una muleta, con un bastón, salían en corillo en el Coliseo y le caían arriba. Es que en el nombre de Jesús, y la gente empezó a sanarse, los jóvenes orándole. Bastones, andadores, le caían 20 jóvenes en el nombre de Jesús, suelta el andador. Y los jóvenes se activan de esa fe y en el Coliseo se ponen a orar por los enfermos y Dios usando. O sea, ese evento me marcó muchísimo. Es que cada año tiene su toque. En el 2023, en Bayamón, creo que ha sido más fuerte en liberación. Es que no me gusta poner números, prefiero poner de menos para no pecar de más, pero fue un momento dado que yo recuerdo que no sé, fueron más de 400, era ver que de momento 500, no sé, y pico de jóvenes al mismo tiempo, cayendo poseídos por Dios. Todos los pastores tuvieron que activarse, porque fue algo que en todo el Coliseo se oían los gritos de los jóvenes poseídos por demonios, estremecían el Coliseo, juveniles de 13 años, como serpientes, pero lo más lindo fue que todos fueron libres, en el nombre de Jesús. Así que este evento cada año tiene una marca. Okay. El año pasado impactó mucho el mensaje. Predicamos el tema el relevo. O sea, y empezando de lo que son las carreras de relevo y que esta generación, ¿verdad?, es la de relevo para lo que Dios tiene. Y en una yo pregunté que cuántos jóvenes están dispuestos a tomar el relevo, decirle Jesús cuenta conmigo, y cuando ver todos aquellos jóvenes se han puesto de pie. O sea, yo empecé a tirar, yo llevé muchos tubos como de relevo, y lo empecé a tirar y los jóvenes lo agarraban y empezaban a correr por todo el Coliseo, ahí caían bendición. ¿Verdad? Que fue muy impactante. Bueno, me encontré un muchacho. Hace como 3 semanas prediqué en la cancha residencial Barbosa y cuando llego me toca un joven y me dice, José Luis, que dale las gracias por Juventud 100 por 35. Y yo, amén. Y me dice, el año pasado yo estaba bien apartado, bien desconectado de Dios en la calle, andaba con un socio mío y estábamos en Santa Rosa Mall. Y en todas las redes y me sale la promoción de ese evento de juventud que era el ladito ahí en el Rubén Rodríguez. Y le digo al pana mío, brother, hay un evento de jóvenes ahí de gratis. Y es música y todo ahí. Hacho, vamos para allá, olvídate, este país, ¿cómo es eso? Dice, yo voy con mi amigo y lo primero que me impacta es que para mí, yo siempre decía que la iglesia son de gente mayores. Y cuando yo veo allí 4.000, 5.000 jóvenes, ahí yo decía, pero esto, ¿qué es esto? Y se quedaron. Me dicen, cuando los jóvenes se levantaron, que toman el relevo, me dice nosotros caímos bajo el poder de Dios al piso, nos entregamos al Señor y desde ese día los dos estamos aquí sirviendo al Señor. Así que eso se trata este evento de juventud, que Dios marque esta generación. Una vez más, José Luis, la fecha, el lugar, la hora. Sábado 1 de agosto, Puerto Rico. 1 de agosto, y si le dice entrada gratis. Que tú lleves a tus hijos, a tu familia, líder, que nos unamos a mandar un mensaje a las tinieblas, que hay jóvenes que aman a Jesús. 1 de agosto, Paseo de las Artes de Caguas, 5:30 p.m. Te está viendo ahí Harold Velázquez, estaré junto a mi esposa, el grupo Grace y Steven García. Y este grupo Grace personalmente a mí me ha marcado la vida. O sea, esos jóvenes, yo estuve con ellos en un evento hace como 1 año y medio o 2 en Tampa Bay, en la MI de Tampa Bay. Y la unción que esos jóvenes cargan en la oración, ¡wow! Son los que cantan los temas, en el altar te conocí, en el altar me quedo, en los vasos de papá, sucederá, suena el arpa. Y yo sé que la parte de ellos va a ser muy ungida ese día allí. Vienen con toda la banda en vivo, así que qué bueno. Puerto Rico, le esperamos allí. Recuerda, 1 de agosto, Paseo de las Artes en Caguas. Qué bueno. José, te pregunto, tú que estás trabajando con jóvenes, ¿realmente los jóvenes están perdidos? ¿Hay salvación para los jóvenes o...? No, o sea, la prensa en Puerto Rico pues siempre publica malas masacres, narcotráfico, pero yo estoy viendo un despertar en Puerto Rico. Si además hablamos de AGEC, bueno, yo acá rato le escribo esta Nicole, o sea, el despertar que ha habido en AGEC, las convenciones explotadas, los campamentos, el mover de respiros. Yo estuve con ellos el año pasado. Hay un evento que ellos hacen después de la convención que es como un retiro de 6 a 6, que tiene un nombre. Está la convención y después un evento así grande a nivel de isla, que yo estuve el año pasado, que fue en Arecibo, de 6 a 6. ¿El encuentro con Dios? El encuentro. Pastor Lavoy, yo estuve allí. ¿Sabes que allá habían mal contado, qué sé yo, a ponerle 500 jóvenes, 600, yo no sé? Está esa prácticamente llena, las MI de aquellas de, ay Dios mío, de Arecibo, de Garrochales. Garrochales hay uno, sí. En ayuno.
de 6 a 6. Que yo dije, y ver esos jóvenes en ayuno, y aquello fue una manifestación del Espíritu Santo. Estoy hablando de que no podíamos resistir. Yo me caí patas arriba en el altar. Los jóvenes, hubieron milagros creativos y mi parte fue al mediodía. Yeah. Salimos como a las 2, 3 y yo decía, estos jóvenes aguantarán. Y cuando yo veo el video a las 6 de la tarde, en el cierre, con una línea de fuego, los jóvenes danzando, o sea, hay un despertar en esta generación. Hay jóvenes que Dios está usando en la adoración, en la palabra, en las artes, muchas cosas. Y en Pentecostés, cuando yo mandé a poner de pie a los jóvenes, yo me sorprendí. Yo pensaba quizás que como un 85% iba a ser más adultos, pero ahí literalmente yo creo que casi un 40% del Choli, cuando aquellos jóvenes se ponen de pie en el Coliseo. No, o sea, yo sé que la prensa le da más pompa o negativo, pero créeme que en Puerto Rico hay un despertar en esta generación. Sí, así es. De reciente tuvimos a unos miembros de AGEC y ellos han venido cultivando eso, esa búsqueda. Así como tú mencionabas cuando te preparaste para la actividad de Pentecostés, que lo que primero que hicieron fue encejarse a orar. Pues ellos están volviendo, ¿verdad? Y ese es el principio, es buscar a Dios y después después de ese encuentro con Dios, ¿verdad? O esa búsqueda de Dios, pues todo sigue alineándose poco a poco. Y lo tuvimos aquí, una de las cosas que, ¿verdad?, nos testificaban recién ahora para esta actividad de Pentecostés. Ese fin de semana ellos estuvieron allí, cejaron el domingo y dicen que el día antes fue ayuno de 6 a 6. Dice que fue impresionante. Y los muchachos queriendo, ¿verdad?, hacer ese proceso de apartarse de los alimentos para entregarse al Señor. Dicen, ¿verdad?, fue el testimonio que ellos nos daban. Nosotros hicimos merienda porque hay gente que tiene condiciones, pero todas estaban allí porque todo el mundo se metió en ese proceso, esa búsqueda. Y obviamente el resultado de eso es ver jóvenes muy apasionados, adorando a Dios y viviendo apartados del pecado, o sea, marcando esa gran diferencia. Todo por allí, no sé, Juan Carlos, déjame, porque cuando hablaste de Pentecostés, una parte que para mí fue tan... O sea, eso fue como... Todo el evento uno estuvo en esa presencia de Dios, pero cuando llega este momento que entran con la antorcha, estás tú y Miki, que entren con la antorcha y ahí es que básicamente es que hacen ese llamado a esa juventud. Ese pase, en tu actividad era el pase de batón, pero esta vez ¿quién continúe con la antorcha? Wow, y eso fue muy impresionante. Yo creo que hay una juventud hambrienta de Dios. O sea, van a seguir saliendo pastores esta generación, evangelistas, maestros, profetas, jóvenes. Y yo creo que este hambre por la manifestación que te provoca orar, buscar, lo estoy viendo, hay un despertar bien fuerte del Espíritu Santo y yo creo que cuando un joven prueba esto, la clave es, yo les reto a los jóvenes, donde quiera que voy a los campamentos, les digo, denle al Señor, aunque sean 20 minutos, media hora, un día en semana, que te encierres en tu cuarto. Apague ese lugar, apague la iPad, les digo, pon la oración que más te conecta al Señor y empieza a adorar al Señor en el cuarto, hasta que tú llegues a un momento que te va a conectar, que va a empezar a hablar con Él y cuando usted experimente la dulzura de tener intimidad con el Espíritu Santo, pasar tiempos de oración en tu cuarto, en tu recámara, orar 10. Va a haber días cuando diga que llevo una hora aquí, 1 hora y media, porque cuando tú logras conectarte a Él y hacer de esto una relación personal con Él y buscarlo, esto te enamora. Bueno, cuando yo tuve mi encuentro con el Señor, mi papá que estaba emocionado como pastor, por fin mi hijo tartamudo, que estaba con los muchachos del barrio, que estaba desconectado, ahora está buscando a Dios. Un día me dice, José Luis, vale, estoy contento, pero duerme en casa, porque yo me pasaba todos los días en el monte, yo iba para Monterrey en Vega Baja, y si por mí estaba todos los días de 11 de la noche hasta las 3, 5 de la mañana metido en el monte buscando a Dios. Porque es cuando tú pruebas esto y tú logras enamorarte de Dios, y si esta generación experimenta un nivel de intimidad, la presencia de Dios, que se logren enamorar. Las tinieblas tienen un lío en Puerto Rico porque jóvenes que se enamoren de Dios van a ser usados y bendecidos. Ahí está la clave, que provocar que se enamoren. Y es que con todas las distracciones que ellos tienen hoy en día, que para mi opinión personal, hoy para la juventud servir a Jesús es mucho más duro que hace 10, 15, 20 años atrás. Tienen todo el pecado en la mano, las redes acá. O sea, ¿qué le ofrece la iglesia que pueda superar cualquier pasión terrenal? Una experiencia con el Espíritu Santo. No hay placer, no hay tentación cuando tú logras enamorarte de Él. Y esa es la clave de Juventud 100 por 35, provocar que estos jóvenes se enamoren. Y en los retiros que hacemos de 3 días, Juan Carlos, eso yo no tengo palabras. O sea, lo que vivimos, allí nos van 200 y pico de jóvenes.
y lo que vivimos esos 3 días encerrados en Ebenezer. My God. Sí, oye, gracias por Poderoso. traerlo, José, porque Juventud 100 por 35 no solamente es el evento de ahora, sino que también llevas años haciendo un Haciendo campamento retiro también. en Ebenezer Cibra, que eso es una... mi esposa dice, el evento es poderoso, pero ese es el bebé, porque no es lo mismo tú tener a los jóvenes 3 días, donde tú puedes trabajar diferentes áreas. ¿ves? Y verdad que lo que vemos ahí es impresionante, jóvenes libres, bautizados. Este año traímos, después de los cultos explosivos, el sábado traímos unos psicólogos. Y eso fue impresionante. Ellos hicieron preguntas sin nombre. Y las preguntas que esos jóvenes hacían y ver la crisis de identidad de lo que han pasado. Y de verdad que este campamento pues, es una bendición porque nos logra. ¿Sabes? Tenemos predicadores que son fuertes en el modo del Espíritu Santo, otros en la palabra. O sea, podemos combinar, hacerlo bien variado. Y el resultado son jóvenes libres, llenos. Este año recuerdo que el culto del sábado intenté despedirlo 4 veces. No se podía. A las 11:30 que estaba el sonido, yo dije al sonidista, pon una pista de fondo bajita y que los jóvenes se queden ahí. Creo que se acabó como a la 1 de la mañana, los jóvenes en la capilla, tirados, llorando, adorando. Wow. Y eso es lo que estamos viendo en esta generación. Te hice la pregunta con toda la intención, porque me parece que a veces aún gente en la iglesia compra ese discurso del mundo, lamentablemente, y se cruzan de brazos en la iglesia y pastor, no hay nada más que hacer. No, sí. Hay algo que seguir haciendo, seguir exponiéndolos al poder de Dios, a la presencia de Dios, que eso es lo que cambia y transforma la vida del ser humano. Y qué bueno que usted puede escuchar ministerios como el de José Luis y su esposa, que están trabajando, están ahí en la línea de batalla por nuestros jóvenes, exponiéndolos a esa presencia del Señor. Así que, José Luis, te exhortamos a que sigas para adelante. Te agradecemos por esa pasión que tienes por Dios y por nuestros jóvenes. Auguramos éxito y que este Juventud 100 por 35, ¿verdad?, siga siendo de gloria en gloria y de poder en poder. El pastor Lavoy dice que como es en Cagua va a ser el mejor. No, eso es. Bueno. Eso es agosto 1. Una vez más, sí, una vez más. Agosto 1, ya estamos de un mes y una semanita. Paseo de las Artes de Cagua, 5:30 en adelante, gratis. Harold Velázquez, Steven García, Grupo Grace y sobre todo el Espíritu Santo y el nombre de Jesús, que será exaltado con toda la fuerza que tengamos allí. ¿Y dónde la gente puede estar en contacto contigo, con tu ministerio? En todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, todo eso, como evangelista, José Luis Hernández y también Juventud 100 por 35. Ahí está, para que se mantengan en contacto con José, con su ministerio. Y para adelante, José, sabe que este espacio aquí está disponible para ti. Cuantas veces quieras venir por ahí, sabe que estamos disponibles aquí, este espacio en 50 minutos. Un amigo de años. Buena gente, José. Bueno, y mire, si usted está en Canóvanas o está cerca del área de Canóvanas y está buscando una iglesia donde congregarse, le invito ahí a la iglesia que nos derrama en pastoreal, la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Canóvanas, conocida como la Iglesia de la Familia. Estamos allí en la urbanización Jardines de Canóvanas, en la calle 4 al final. Está la cancha de baloncesto y al lado de la cancha está nuestro templo. Estamos allí los martes y jueves a las 7:30 y los domingos en 2 reuniones a las 9 y a las 11:30 de la mañana. Y si usted está en Cagua, allí en Bonneville Manor, le esperamos. También la iglesia conocida como la iglesia La Lomita es un lugar de alegría, un lugar para un encuentro con Dios. Así que sin nada más, gracias nuevamente, José, por estar con nosotros. Y a nuestra audiencia, mire, le invitamos a que nos sintonice el próximo miércoles a la 1 de la tarde en su programa en 50 minutos. Amén. En 50 minutos fue una presentación de EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM en colaboración con nuestros moderadores, los pastores Juan Carlos Ramírez y Rafael Lavoy Fuster. Deseamos que el mismo haya sido de mucho beneficio y conocimiento para su vida. Les esperamos la próxima semana en 50 minutos.